Amén. Dios te bendiga mucho más. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque en este hermoso día del Señor, el Señor nos ha concedido poder estar aquí, amados hermanos. Ciertamente, mire, y vamos a orar rapidito. El mundo está convulsionado. El mundo está en caos. Gloria sea al Señor. Y de eso, ¿verdad? Si podemos al final, vamos a estar hablando un poquito, pero esto nos hace saber a nosotros que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. No lo vamos a decir como un eslogan, ay, que estamos hoy más cerca, no. Vamos realmente a sentir en nuestro corazón que hoy estamos más cerca de ese momento glorioso. Pero ciertamente, como dice mi hermana Irine, cuando sabemos que se aproxima ese nuevo amanecer, es el momento más oscuro que hay de la noche, gloria sea al Señor. Y el tiempo que nos espera, amado, es bien difícil, tenemos que estar bien firmes, pero la victoria es nuestra. Vamos a orar en esta hermosa mañana, vamos a pedirle al Señor sabiduría, al Espíritu Santo dirección y guianza a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, cuán grande eres y maravilloso, digno, Señor. Eres digno de adorar y de glorificar. Tú mereces toda adoración, tú mereces toda gloria, honra y loor, porque eres Dios, eres el creador, Señor. Eres maravilloso, Señor. Si estamos de pie, es por ti. Oh Dios amado, si respiramos, si hablamos, si nos movemos, es por ti, oh Dios amado. Mi corazón está agradecido, Señor. Y sé que el corazón de mis hermanos que están aquí presentes, oh Dios, y aún de aquellos, Señor, que vienen de camino y que han de estar aquí, también está agradecido. Padre, en esta hora nos presentamos a ti humillados, postrados ante tu presencia. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor y Dios, y te rogamos que tu Santo Espíritu, oh Dios amado, nos dirija en esta hermosa mañana. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos, Dios mío, recibir tu palabra, atesorarla, Señor, en nuestro corazón y ponerla por obra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Durante esta mañana, nosotros vamos a tener un tema que para muchos es un tema que quizás puede ser un poco quisquilloso. Vamos a usar esa palabra. Pagar impuestos, pagar contribuciones. No es casualidad que la próxima semana sea el término aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, de nosotros pagar las contribuciones al gobierno. Así que nosotros vamos a ir desde el contexto bíblico, porque es que me encanta, esto es lo más maravilloso de la palabra del Señor, que todo lo que Dios quiere enseñarnos, todo lo que Dios quiere hablarnos, porque se dan ciertas cosas en las sociedades, nosotros vamos a la luz de la Escritura y vamos viendo, vamos desmenuzando. Gloria sea al Señor. La pregunta en esta mañana, el tema que vamos a llevar a cabo, dice, ¿quiénes deben pagar los impuestos? Si yo les preguntara en esta mañana a ustedes, ¿quiénes deben pagar impuestos? ¿Qué usted me diría? Vamos a ver, ¿alguien quiere levantar su mano? Los ricos, lo tenía en mente, ¿verdad? Que dice, los ricos, que paguen los ricos. ¿Quién más? Que pague la clase trabajadora. Los que reciben dinero. Todos nosotros pagamos impuestos. Todos nosotros pagamos impuestos. Aún los pobres. Usted va a comprar ahí un paquetito de arroz y una latita de salchicha para comérselo. Usted está pagando impuestos sobre eso, ¿verdad? Ya hay uno. Son dos tipos de impuestos. El que estás hablando ahora es el segundo. Exacto, hay diferentes impuestos que pagamos.
¿verdad? Sí, como dice el hermano, estamos hablando de diferentes tipos de impuestos. Se paga impuestos sobre la ganancia, ¿verdad? Ahí era lo que ustedes decían, que paguen los ricos, que paguen la clase trabajadora. Se paga impuestos sobre todo lo que nosotros consumimos, ya hay unos impuestos aplicados ahí, gloria sea al Señor. Pero en adición a eso, usted va y compra algo, compra una pieza de ropa, compra un artículo, y cuando usted mira ese ticket, ay hermano, usted dice, Dios mío, compré esta podadora en 100 y tuve que pagar $110 por ahí porque me cobraron, mira, un tanto ahí para el Estado y para la ciudad, ¿verdad? Todo eso está ahí. Pero los impuestos tienen un propósito. Y nosotros vamos a ir a la luz de la Escritura para ver cuándo comenzó esto, cómo comenzó, cómo eran las culturas anteriores respecto a esto, gloria sea al Señor. Y de ahí nosotros vamos a sustraer realmente, ¿verdad?, lo que Dios quiere hablarnos. La base bíblica de nuestro estudio en esta mañana la vamos a tomar, ¿verdad?, principalmente del Evangelio de Mateo, capítulo 17 y capítulo 22. Aquí están, ¿verdad?, los versículos que vamos a estar considerando, pero también vamos a tomar de Éxodo. Por eso siempre les digo, amados hermanos, ¿verdad?, que tengamos la Biblia en mano, porque hay textos que no los vamos a tener quizás en el expositor, pero si lo tenemos, ¿verdad?, vamos directamente a la palabra del Señor, vamos a la Biblia, el texto bíblico, y ahí vamos desmenuzando la palabra del Señor. Ok. Vamos a la afirmación fundamental, rapidito, mamita, por aquí. Desde la antigüedad, la costumbre de los pueblos ha sido que el ciudadano pague impuestos al gobierno. Fíjense que ya la idea central de nuestro estudio nos va a llevar a que nosotros veamos que esto de los impuestos no es algo que se le ocurrió aquí a la gente en Puerto Rico, a los gobernantes, que usted tiene que pagar impuestos. Y que hay que pagar impuestos sobre lo que compramos y la comida y aún lo que trabajamos y ganamos, ¿verdad? También tenemos que pagar impuestos. La idea central de nuestro estudio nos va a llevar, dentro de la historia, a entender que el pago de impuestos ha sido algo establecido desde la antigüedad. Y lo vamos a ver desde el contexto religioso hasta el contexto político, al contexto social, económico de los pueblos, de las naciones, de las culturas. Gloria sea al Señor. Así que, desde tiempos bien antiguos, lo que tiene que ver esta costumbre, ¿verdad?, de los pueblos, de los reyes, de los líderes de cada pueblo, era poder imponer impuestos a las naciones, porque, ¿verdad?, imponer impuestos desde el gobierno a los pueblos, porque eso tiene un propósito. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué se establecen los impuestos? Vamos a ver. Hermana Iris, ¿por qué se pagan impuestos? Para la escuela, para educación, para comedores, para la comunidades especiales, para seguridad, bomberos. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué pagamos impuestos? Usted se hace la pregunta, pero ¿por qué yo tengo que pagar impuestos en un país? Para poder recibir los servicios que el gobierno brinda. Para que haya los fondos necesarios para que las personas, especialmente las personas que no tienen mucho ingreso, ¿verdad?, que son los más que necesitan de la ayuda del gobierno, pues puedan recibir ese tipo de servicios. Excelente. Miren, recuerden, amados hermanos, todos somos miembros de un país. Todos somos responsables de que ese país pueda echar hacia adelante. Por lo tanto, todos de alguna forma u otra aportamos en conocimiento, aportamos en trabajo y aportamos con los impuestos. Por eso es que se establecen impuestos. Usted dirá, ay Dios mío, pero mucho, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos como de uso adecuado, que a veces no vemos las carreteras como quisiéramos verlas o todo.
pero el propósito principal del impuesto es que usted, como parte de la sociedad en la que usted vive, usted también aporte a que esa sociedad pueda seguirse levantando, pueda seguir hacia adelante. Por ejemplo, vamos a ver, este es nuestro pequeño pueblo, vamos a ponerlo así. Aquí nosotros los que estamos, todos aportamos, unos de una forma, otros de otra, para que se vea esto bien hermoso. Así es un país. En un país, todos sus ciudadanos aportan en conocimiento, en trabajo, pagan impuestos para que, como bien dijo la hermanita Iris y aportó también nuestro hermano Orlando, pueda darse la educación, pueda haber hospitales, puedan haber médicos, ¿verdad? Pueda haber estructuras sociales que ayuden también a las comunidades y el país pueda ir en progreso, en ascenso. Gloria sea al Señor. Así que de ahí ya, de antemano, usted puede ir desmenuzando lo que pasa en un país si no se pagan los impuestos. De ahí ya usted puede de antemano ir desmenuzando lo que pasa en un país cuando los impuestos no se utilizan adecuadamente, ¿verdad? Ese país no va a progresar, ese país no va a echar para adelante, no va a poder haber hospitales para atender a los necesitados, la educación de nuestros niños se ve afectada, gloria sea al Señor. Seguridad, no podrá haber seguridad, ¿verdad? No podríamos tener policía, no podríamos tener tribunales, todo ese tipo de cosas. Y todo eso nos gusta, porque cuando tenemos algún problema, lo primero que necesitamos, ¿verdad? O decimos, que venga un policía o quiero llamar al policía. Pero si no hubiera para pagar a ese policía, porque esa comunidad de esa sociedad no está dispuesta a hacerlo, pues entonces sería un caos, ¿verdad? Porque aquellos que se levantan violando las leyes, pues no habría quien, ¿verdad? No habría instituciones que pudieran regular eso. Ahí nosotros vamos viendo la importancia de esos impuestos que se establecen. Ok, vamos a entrar, amado, ¿verdad? Aquí hay una pequeña introducción a lo que yo he hablado. Todo ciudadano debe cumplir con sus responsabilidades ciudadanas. Y dentro de mi sociedad puertorriqueña, nosotros estamos hablando aquí, sé que esto lo están viendo a través del internet, ¿verdad? Dentro de cada sociedad en la que usted vive, usted es el responsable porque ese país pueda echar hacia adelante, por cumplir su responsabilidad. Desde la antigüedad existe el registro de censos que se realizaban por los gobernantes para conocer el ingreso per cápita de sus súbditos, de la gente que vivía en esos pueblos, de modo que pudieran recolectar las contribuciones para abastecer las arcas del gobierno y poder ayudar, ¿verdad?, en todo lo que yo le estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos de censo, nosotros conocemos eso, ¿verdad? Todo el mundo aquí sabe lo que es un censo. Cada 10 años, lo que es, ¿verdad?, la región de los Estados Unidos, ¿verdad?, y sus territorios celebran un censo. Lo hacen todos los países, ¿verdad? Pero yo voy a hablar del que nosotros conocemos y en el que nosotros participamos. Cada 10 años se celebra un censo porque es necesario conocer cuántas mujeres hay, cuántos niños hay, cuántos hombres hay, cuántos jóvenes hay, cuántos estudian, cuántos trabajan, los ingresos promedio, cuántos están en las escuelas, los tipos de raza que tiene la nación. Imagínense, amado, todo lo que se pregunta en ese censo, ¿verdad? Porque de ahí es que se pueden delinear los trabajos y los proyectos en esa próxima década. Así que el censo más reciente que nosotros tuvimos, lo tuvimos ahora en el 2020, hace 4 años, gloria sea al Señor, y el próximo, ¿verdad? Si todavía estamos aquí, Cristo no ha venido, en el 2030. Vamos a entrar de lleno, vamos a ir a Éxodo. Ya mismo, vamos a ir a Éxodo. Pero antes de entrar a Éxodo, yo quiero hablarles un poquito del código de Hammurabi. Usted se preguntará, ¿y qué es eso? ¿Quién era Hammurabi? Mire, Hammurabi fue de esos primeros fundadores, ¿verdad?, de esa gran potencia mundial que hubo en tiempos antiguos, Babilonia.
de donde nosotros conocemos a Nabucodonosor, que se llevó cautivo al pueblo. Este hombre, conocido como Hammurabi, aproximadamente para el año 1750 a.C., estableció un código que regía todo lo que era, gloria sea al Señor, el pueblo, la nación babilónica y todos sus territorios, todos sus súbditos. Ese código era, ¿verdad?, un grupo de leyes, específicamente 282 leyes que ellos tenían establecidos en ese código. Ese código sirvió, amados, para que otras civilizaciones posteriormente pudieran también establecer esos códigos, esas leyes dentro de sus pueblos y pudieran regirse. Dentro de ese código, Hammurabi se establecía ya el realizar censos a la población para conocer, ¿verdad?, cuánta gente había y cómo se podían cobrar esos impuestos. Así, para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros hablamos del término de impuesto, de censos poblacionales, nosotros no estamos hablando de que eso es de un tiempo para acá o de Jesucristo para acá, sino que mucho antes de Jesucristo, esas civilizaciones antiguas ya practicaban, ¿verdad?, el censo, ya establecían códigos a través de los cuales ellos pudieran recaudar impuestos. Esto que ustedes están viendo aquí, amados, este es el famoso código, ¿verdad?, de Hammurabi, ¿verdad? Esto era este tipo de pieza, vamos a decirlo así. Gloria sea al Señor, esto se encuentra muy bien conservado en el Museo de París y contiene las 282 leyes de ese código. Aquí usted no lo puede percibir, pero aquí hay un fragmento de lo que usted ve escrito aquí. Y ahí estaban contenidas todas esas leyes. Había leyes, bueno, yo estuve repasando, además de, ¿verdad?, las leyes que se establecían, que se iban a realizar censos para entonces conocer la población y poder establecer impuestos a esa población. Hay leyes muchas conocidas como lo que se llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si se mataba a alguien, pues si se mataba al hijo de una persona, pues el otro podía matar al hijo de ese que había matado, ¿verdad? Leyes de la sociedad, leyes para establecer justicia, todo ese tipo de cosas. Y ya eso, amado, desde el año 1750 antes de Cristo, estamos hablando de muchos siglos atrás, antes de Cristo, ya esto estaba establecido y esta pieza fue muy bien conservada y se encuentra en el Museo de París. Aquí vemos los fragmentos, ¿verdad?, de todas esas leyes establecidas. Ellos las tenían establecidas, ¿verdad?, en columna. 282 leyes y se conoce como el Código de Hammurabi. Entonces, para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad?, de lo antiguo de esto. Ahora bien, cuando el pueblo hebreo salió de tierra de Egipto, ¿guiado por quién? ¿Verdad? Primeramente por Dios y Moisés, que era el hombre a quien Dios llamó y capacitó para dirigir ese pueblo a la tierra de Egipto. Amado, inmediatamente llegaron al monte Sinaí. Moisés efectuó un censo por mandato de Dios. El primer censo al pueblo judío lo ordenó Dios. Quiero decirles, y esto para que ustedes repasen y lo tengan siempre presente, todos los censos Dios los ordenaba. Dios era el que decía cuándo se iba a hacer el censo y Dios establecía el propósito. Por eso es que muchos siglos después, cuando el rey David está gobernando y él quiso hacer un censo, ese censo Dios no lo había ordenado.
¿Sabe por qué David quería hacer ese censo? Era un censo militar, vamos a decirlo así, porque David quería saber cuánto ejército él tenía, con cuánta gente él contaba. A Dios eso no le agradó, primeramente porque Dios era el que ordenaba los censos que se iban a hacer. Segundo, porque David en ese momento lo que estaba haciendo entender y decir es, mira, nosotros tenemos la victoria porque tenemos un gobierno militar potente. Engrandecerse. Puso a Dios en segundo lugar. Olvidó que quien le daba la victoria, quien le daba a él esa autoridad, había sido el Señor. Y eso nos habla a nosotros muchas cosas, amados. ¿Cómo usted logra las cosas en la vida? El Señor es quien le ayuda. Amén. Nunca mire a la cuenta de banco. Nunca diga porque tengo tanto en el banco, porque tengo estos estudios, porque tengo este trabajo, es que yo puedo tener estas cosas. Porque usted está desplazando a Dios. Usted está diciendo que Dios no es quien ha intervenido en su vida para que usted logre todas las cosas que usted ha logrado. Si lo que tenemos, amados, es por Dios. Tenemos que recordar lo que dice el Salmo 24, ese salmo hermoso, cuando dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y por qué? Porque él la fundó sobre los mares, él la firmó sobre los ríos, dice la palabra del Señor. Todo le pertenece al Señor. Y es por Dios, por su gracia y su misericordia que nosotros podemos hacer todas las cosas. Así que cuando llegaron aquí al monte Sinaí, Dios le ordena a Moisés que realice un censo. Ese censo tenía unas instrucciones. Dios le dice, mira, quiero que me identifique los hombres mayores de 20 años. Hombres mayores de 20 años. De 20 años hacia arriba. Ellos todos van a pagar un impuesto de medio ciclo como rescate de su persona. Esto se conoce como un impuesto religioso. En ese momento el gobierno que existía era un gobierno teocrático. Así que Dios era el que gobernaba totalmente. Y ellos lo que tenían era una estructura religiosa, un tabernáculo de reunión donde, ¿verdad? Ahí Moisés, el pueblo podían acudir, gloria sea al Señor, y Dios está estableciendo, no el hombre, Dios ya estaba estableciendo que cada hombre mayor de 20 años debía pagar medio ciclo. Me preguntaba al principio quién debía pagar los impuestos y alguien me decía, pues los ricos, los otros los que trabajan. Sus aportaciones, ¿verdad? Son muy bien, pero fíjense en este detalle, Dios fue bien específico. Y yo quiero que nosotros vayamos al texto bíblico. Vamos a ir a Éxodo 30, 14 y 15. Éxodo 30, 14 y 15 no lo tienen en el expositor, pero sí lo tienen en la Biblia. Porque vamos a ir primero. Dios es quien le ordena a Moisés hacer el censo. No fue que a Moisés se le ocurrió, a Dios, quiero saber cuánta gente, bueno, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero identifícame todos los hombres mayores de 20 años. Todos ellos van a pagar un impuesto de medio ciclo como rescate por su persona. Esto se llamaba un impuesto religioso. Éxodo 30, 14, hermano Orlando. Amén. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. El 15. Okay. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Amén. Sí, vamos a dejarlo ahí.
Esto es lo que se llama, amado, un impuesto religioso que Dios establece, y lo establece por el rescate del pueblo, ¿verdad? Para hacer expiación por vuestras personas. ¿Qué se iba a hacer con ese impuesto? Ese impuesto era el servicio al templo, al tabernáculo de reunión, a los que ministraban allí. Gloria sea al Señor. Fíjese cómo el mismo Dios ya comenzaba a establecer en medio de su pueblo ese orden. Ok, aquí está todo el mundo. Está diciendo Dios, ¿verdad? Aquí está toda esta multitud de gente. Moisés, cénsalo, haz un censo. Vamos a identificar, para que Moisés tuviera conocimiento, quiénes son los varones, los hombres de 20 años hacia arriba. Todos van a pagar medio ciclo de plata por el rescate. Y ese dinero lo vas a mover allí al tabernáculo, para que el tabernáculo pueda seguir operando, porque allí hay gente, ¿verdad?, que también trabaja en ese tabernáculo. Ahora bien, mire la expresión en el versículo 15. Ni el rico, o sea, el más que tenga, no va a dar más por ser rico, ni el que sea pobre va a dar menos porque es pobre. Porque ¿sabe lo que Dios estaba estableciendo? No quiero que me malinterprete a lo que ustedes dijeron. Recuerden que son diferentes impuestos. En este impuesto religioso, lo que Dios quería establecer era que tanto los ricos como los pobres eran iguales ante Dios. Y ahí nosotros conocemos una característica de nuestro Dios, que Dios nos mira, amados, a todos por igual. Aquí no hay favorito para el Señor. Ni uno es mejor, ni uno es menos. Para Dios todos somos iguales. Por eso cuando Él estableció esto, por el rescate, en ese momento de la expiación, Él dijo, no, el que es rico no por ser rico va a dar más, o el que es pobre no por ser pobre va a dar menos. Esto es lo establecido, esto es lo que se va a dar. ¿Verdad? Y eso nos hace saber cuando lo llevamos al contexto histórico, religioso, aquí a la palabra del Señor, que cuando vamos a la presencia del Señor, el rico, el pobre, el que ha estudiado, el que no ha estudiado, el lindo, el feo, el gordo, el flaco, el alto, el chiquito, todos somos iguales ante la presencia de Dios y todos tenemos que pasar por el mismo sedazo, Cristo Jesús. No hay otro camino, ¿ok? No hay otro camino, gloria al Señor. Si traemos esto a nuestro contexto, nos toca a nosotros como iglesia sostener nuestra congregación. Claro. Y a veces decimos, no, porque la Biblia no me especifica de diezmo, que eso era para la antigüedad y demás. Y si vemos, la iglesia surge de los judíos, que ya tenía dentro de su idiosincrasia religiosa estos conceptos. Así que no había que machacarle mucho a la iglesia primitiva sobre el dar. Y es maravilloso, ese debe ser uno de los estudios que se traiga, ¿verdad? La bendición que hay en dar y dar voluntariamente. Sí. Esto sí. Sí. Era un impuesto religioso. Recuerde, el gobierno era teocrático y Dios era el que gobernaba. Dios era el que gobernaba. Y Dios establece esto como uno de los principios para el pueblo de Israel. Por su rescate en el momento de la expiación, en ese momento de la expiación van a pagar esto. Y fíjense que Dios no hizo diferencia ahí. Porque el propósito real era que todos pudieran entender que todos eran iguales ante la presencia del Señor y que todos como siervos y siervas del Señor, ¿verdad? En este caso, los varones de Dios debían sostener a ese ministerio, ¿verdad? En el desierto. Vamos ahora a repasar un poquito sobre el impuesto bajo el sistema monárquico. Ya no estamos en el desierto, ya Moisés murió,
Josué fue el otro caudillo que Dios levantó, conquistaron la tierra de Canaán, repartieron las tierras de las diferentes tribus. Ahí hubo, ¿verdad?, una época de jueces, pero el pueblo decidió que querían tener rey y pidieron rey, ¿verdad que sí? El primer rey que nosotros vemos registrado en la escritura es ¿quién? Saúl. Y luego, con ese establecimiento, amado, del reino de Saúl, ¿verdad?, el reino monárquico y su descendencia, el pueblo tuvo que comenzar a pagar impuestos. Lo vemos con David, lo vemos con Salomón y lo vemos posteriormente con todos los demás reyes que hubo tanto en el reino del norte como en el reino del sur. En esto nosotros vamos a hablar un poquito así por encima, pero en esos impuestos que se establecían en el pueblo, mira, había impuestos de diversas maneras en el tiempo antiguo. Podía haber impuestos de especias, de granos, de especias, pero también en moneda. Entonces, en ese tiempo antiguo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del reino de David, que Dios le da a David esa grande victoria, cuando ellos dominaban sobre otras naciones, sobre otros pueblos, esa gente se convertía en sus vasallos y ellos les imponían unos tributos que debían pagar a la nación. Y con eso, amados, ellos sostenían lo que era toda la nación, ¿verdad? Todo el servicio que se daba dentro de la nación, sostenían a su ejército, a todos esos guerreros que iban a las batallas, a las guerras, porque ellos estaban fuera de sus hogares y de sus entornos, amados, por mucho tiempo. ¿Quiénes sostenían a esos hijos? ¿Quiénes sostenían a esas esposas? Eso las sostenía esos mismos tributos que pagaban esas naciones en el pueblo. Fíjense que hay un detalle bien importante en la Biblia, en el caso de Salomón. En el tiempo de Salomón, Salomón es el hijo del rey David, y Salomón tuvo a su cargo la construcción de aquel templo majestuoso. El primer templo, porque lo que existía hasta ese momento, y es bueno que ustedes estudiantes lo recuerden, era un tabernáculo. Es David quien tiene en su corazón el deseo de construir casa al Señor, un templo. Pero Dios le dijo, no, tú has derramado demasiada sangre. Deja que mi hijo, ¿verdad? Tu hijo que nacerá de ti, él será el que construirá. Así que David se encargó de dejarle ahí todo, como dice a Salomón. Y ese templo, cuando nosotros vamos viendo esa descripción, amado, que se va dando ahí en la Biblia, era algo espectacular, ¿verdad? Todo ese interior, lo que era el lugar santísimo, el lugar santo, los sabios, las cortinas, los diseños, las maderas que se enviaron a buscar. Todo eso costaba dinero. Además de eso, nos dice la Biblia que Salomón también envió a construir su casa. Y él tenía, amado, un montón de mujeres, ¿verdad? Reinas y también sus concubinas. ¿Qué sostenía eso? Dígame usted, los impuestos del pueblo. Por eso, ajá. Más o menos estiman el costo del templo de unos 200 millones. Sí, no, era una cosa, realmente una cosa bien majestuosa. Recuerda las tazas, todo lo que se ministraba allí en el templo era de oro puro, ¿verdad? Era una cosa bien exquisita. Era madera de acacia, madera que fue enviada a buscar fuera de la región, ¿verdad? Salomón estableció una amistad bien cercana con Irán, que era rey de Tiro, gloria sea al Señor, y él le transportaba desde ese lugar, ¿verdad?
toda esa madera especial que se iba a utilizar para la construcción del templo, algo majestuoso. Pero entrando en detalle, cuando Salomón muere, que se levanta su hijo Roboam, fíjese que hubo un detalle en particular, y es que los ancianos del pueblo, ¿verdad? Roboam va a pedir consejo. Mira, aquí han venido la gente, estoy parafraseando, aquí han venido la gente porque quiere que yo le baje los impuestos. Que mi papá le tenía muchos impuestos. Estoy parafraseando, eso no lo dice la Biblia así, ¿verdad? Pero realmente Salomón había puesto muchos impuestos al pueblo, ¿verdad? Pero ya usted ve toda la majestad, majestuosidad que tenía ese reino en tiempos de Salomón. Fue un reino de paz, fue un reino de mucha prosperidad. Así que nosotros vemos el detalle, amados, de que los impuestos en el tiempo monárquico estaban establecidos y tenían un propósito, era poder sostener al reino, poder sostener a esos súbditos, a esa gente que salía a la guerra, que defendían al país, que defendían a la nación. Cuando nosotros pagamos impuestos acá, nosotros lo hacemos también por eso, ¿verdad? Se pagan impuestos porque hay un ejército que defiende la nación. Aquí en Puerto Rico, ¿cuál es el ejército nuestro? Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ¿verdad? Tenemos también a los policías que los tenemos en la calle. Ellos necesitan su salario. ¿Quién lo paga? El pueblo. Cuando el pueblo paga los impuestos, ¿verdad? Y se compromete a hacerlo. Cuando nosotros vemos esto, amados, desde realmente la responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos que tener, y ahora voy un poquito más, si nosotros realmente somos hijos de Dios, nosotros tenemos que dar ejemplo. Y vamos a ver porque Jesucristo fue quien dio ejemplo, siendo Dios, pero siendo ciudadano, hebreo, judío, de pagar sus impuestos. Es importante que nosotros lo hagamos. Número uno, nosotros no podemos mentir en la planilla. Lo digo porque realmente uno de los principios como iglesia, dentro de los 10 mandamientos, es no mentirás. No mentirás. Nos cuesta, pica, pero hay estrategias para eso. A lo que yo me refiero, estrategias legales para usted no tener que pagar impuestos. Una de las cosas que usted puede hacer es, si usted le toca pagar muchos impuestos, cuando le toca radicar la planilla, pídale a ese oficial de nómina que le retenga mensualmente una porción, ya usted tiene un cálculo, ¿verdad?, matemático, para que entonces al final usted no tenga que pagar nada. O quizás le devuelvan. Ese fue mi caso. En mi caso, recuerdo cuando estuvo el gobierno de Luis Fortuño, se estableció que no se le iba a retener impuestos de cierto ingreso en adelante. Yo dije, no, rapidito, yo dije, no, reténme. Porque yo sabía que si no retenía ese impuesto mensual, al final me iba a tocar pagarlo y me va a picar más. Pues entonces prefiero que me lo vayan reteniendo poco a poco. Eso es una estrategia y es legal. Otra estrategia que se utiliza, amado, son las cuentas giras. Esas cuentas giras que son ese dinerito que yo voy poniendo ahí para cuando yo estoy viejito, si no recibo seguro social, o si lo recibo para que me complemente como parte de ese ingreso ya cuando yo tengo más de 60 años. Pues yo puedo depositar mi dinero en esa cuenta IRA, gloria sea al Señor, y entonces lo puedo deducir de la planilla. También cuando yo traigo mis ofrendas, mis diezmos a la iglesia, por eso a usted se le da un recibito al final. Ese recibo está ponchado con el sello de la iglesia donde tiene el número de incorporación. Usted puede reclamar, poner eso en la planilla y eso es una deducción que usted tiene, ¿verdad? No es deducción, vamos a decir, pero en el cálculo que se hace del pago de impuestos, como usted estuvo
dando donativos a una entidad sin fines de lucro, el gobierno le compensa a usted, entonces no tiene que pagar mayores contribuciones, ¿verdad? Son cosas que usted las va evaluando. Así que vamos bajo el Imperio Romano, ahora estamos en el Nuevo Testamento, hubo también el pago de impuestos, amados, porque ya estamos viendo que esto fue desde tiempos antiguos, bien antiguos, y vemos aún que al pueblo hebreo, el mismo Dios ya ordenó a Moisés que había que establecerle un impuesto. Era un impuesto por el rescate, era un impuesto en el momento de la expiación, ¿verdad? Esos varones mayores de 20 años, pero ese impuesto, el propósito que tenía era que llegaran allí al tabernáculo de reunión y que entonces toda la obra del Señor pudiera seguir hacia adelante. Vamos a leer Mateo 17, ya estamos en el expositor. Mateo 17, vamos a estar considerando, amado, discúlpenme que esto se desvió, vamos a estar considerando Mateo 17 al 27. Hermana Eli, el 17, el 24, perdón. 17, 24, la hermana Yomari, 17, 25. Hermano William, que está allá atrás, 17:26, y la hermana Gloria Piñones, 17:27. Lo tienen en sus expositores, lo tienen en la Biblia, ¿verdad? Porque es un texto bíblico y lo tienen aquí en pantalla. Pueden comenzar. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, escuchó la voz de Pedro diciendo: ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿pero quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no defender, va de animar, echa él al suelo, y el jinete se saca toma, y a la virgen la hueva hallarás un estabelo tomado y dáselo por mí. Por ti, muy bien, excelente. Mire, amado, esta porción bíblica que nosotros tenemos, ya no estamos hablando del Antiguo Testamento. Vimos en el Antiguo Testamento, ya corroborado por la Biblia, ¿verdad? Y por lo que es la historia, ya había códigos para cobrar impuestos, ¿verdad? Como fue el código de Hammurabi, que lo vimos ahí, que eran estas 282 leyes, donde se celebraban censos para saber cuánta gente había y que pudieran pagar los impuestos. Vemos bíblicamente cómo Dios en el libro de Éxodo ya le ordena a Moisés: haz un censo, que fue el primer censo. Haz un censo, ¿verdad? Y vas a identificar todos los que son varones de 20 años hacia arriba. No importa que sean ricos o pobres, todos van a pagar medio siglo por ese rescate, por esa expiación. Así que nosotros vimos, ya que el Señor estableció un impuesto, gloria sea al Señor, y que tenía el propósito de ese impuesto que llegara a las arcas allí en el tabernáculo de reunión para sostener esa obra, ¿verdad? Allí ministraban los levitas, gloria sea al Señor, y, ¿verdad? Todo ese proceso requería de toda esa ayuda. Cuando nosotros ahora vamos aquí, nosotros estamos hablando de este impuesto del gobierno. El gobierno romano establecía también, igual que las demás civilizaciones antiguas, establecían impuestos al pueblo, porque el gobierno tenía que sostenerse. El gobierno tenía súbditos que también había que pagarle, que iban a la guerra, soldados. ¿Y qué hacía? Se censaba al pueblo. Por eso cuando usted va al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, y estamos hablando de la Biblia, dice que cuando María estaba ya
¿verdad? Embarazada por obra del Espíritu Santo de Jesús, dice que ellos fueron llamados a celebrar un censo. El emperador de ese tiempo, el emperador Augusto, ordena, ¿verdad?, que se haga un censo, y ellos, como eran natural de Belén, ellos tuvieron que moverse hacia allá, ¿verdad? María con su barriga en el transporte que había, ¿verdad? Y José la llevaba. Por eso es que María, para que se cumpliera la escritura, ella da a luz al Salvador del mundo en Belén, porque ya había una profecía en Miqueas de que el Salvador nacería en Belén de Éfrata, pero todo se da, todo converge en que Augusto César, ¿verdad?, ese emperador, ordena hacer un censo. Y ellos, estando acá en Nazaret, en otra región, tienen que moverse a Belén porque eran originales de allá para ese censo. Jesús nace, Jesús crece, está adulto, y aquí vemos que se cobraban los impuestos. ¿Cuánto cobraban por persona? 2 dracmas. 2 dracmas cobraban por persona. Y cuando llegan ahí a Capernaum, los que cobraban los dracmas, los impuestos, se llamaban ¿cómo? Vamos a ver si ustedes saben. ¿Cómo se llamaban? Publicanos, le decían los publicanos. Por eso era que los judíos no se llevaban con los publicanos y los consideraban gente pecadora, totalmente. Pero ellos se habían ganado eso. ¿Saben por qué? Porque el gobierno romano los había contratado y les había dado el privilegio de que ellos cobraran los impuestos, le dieran la parte que correspondía al Estado romano. ¿Y qué hacían los publicanos? Cobraban más de lo que realmente tenían que cobrar. Por eso el pueblo judío no se llevaba con los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. El pueblo judío no se llevaba por ellos porque ellos eran ladrones. Cobraban más de lo que tenían que cobrar. Cobraban la parte del Estado romano y cobraban dinero adicional. Por eso nosotros vemos, amados, en el contexto bíblico, la escena cuando Zaqueo es un publicano, Jesús llega a su casa. Y él quedó maravillado con Jesús, tanto así que él se rinde a Jesús y le dice, ¿verdad? Hoy yo devuelvo. 4 veces. Yo devuelvo, ¿verdad? Lo que yo haya. Y si he quitado de más, lo voy a devolver 4 veces. 4 veces. Eso es lo que decía David. Exacto. Pero vemos, amado, en ese texto bíblico, por eso la importancia de desmenuzar la Biblia, vemos por qué era que los judíos no se llevaban con los publicanos. Ellos cobraban los impuestos porque el gobierno romano había establecido impuestos y el impuesto era 2 dracmas. Pero robaban porque le decían a la gente, le cobraban de más y ese dinero ellos lo cogían para ellos. Y lo vemos en la escena de Zaqueo, cuando Zaqueo, transformado por la presencia de Jesús, tocado por el Espíritu Santo, le dice a Jesús, mira, sí, hoy ha llegado la salvación a mi casa, ¿verdad? Porque así le dijo Jesús, yo voy a devolver 4 veces más lo que yo he quitado. Imagínense si él tenía dinero. Cuando él está diciendo, yo devolveré 4 veces lo que yo he quitado de más. ¡Qué terrible! Así que cuando le preguntan a Pedro si el maestro, si Jesús paga las dracmas, ¿qué le dice Pedro? Sí, claro que sí, que la paga. Pero ellos no tenían chavitos en ese momento para pagar. Así que se van. Y dice ahí que cuando llegan a la casa, no nos especifica qué lugar, si era la casa de Pedro, era algún lugar, llegaron. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿qué te parece?
Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos, los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le contestó, De los extraños. de los extraños. Jesús le dice, pero los hijos están exentos, ¿ah? A esos no les cobran, esos no tienen que pagar. Pero para no pelear. Entonces Jesús le dice, pero para que no se ofendan, mira, ve al mar, aquí ocurre un milagro. Ve al mar, tira el anzuelo. El primer pez que tú saques, ábrele la boca. Ahí va a haber un estátero, una moneda que tenía el valor de 4 dracmas. Recuerden que se cobraban 2 dracmas por cada individuo. Jesús le dijo, ve, ese pez, ábrele la boca, tiene un estátero que tenía el valor de 4 dracmas, darlo por ti y por mí. O sea, vamos a pagar los impuestos que te tocan pagar a ti y los que me toca pagar a mí. ¡Qué maravilloso! Mire esto. ¿Verdad? El dracma se cree que equivalía al salario diario de un trabajador ordinario, como lo era también el denario. Estos son unas fotos de ese tiempo. Ese dracma tenía la imagen aquí de la diosa Atenea. Y en la parte de atrás una lechuza. Y el estátero, ¿verdad? Que es la moneda de origen griego, equivalía a esas 4 dracmas. Gloria sea al Señor. Así que Jesús nos está demostrando que Él, como ciudadano, cumplió con la ley. ¿Verdad que sí? Jesús no dijo, no, métele un embuste. No. Hay que pagar los impuestos, vamos a pagarlo, vamos a someternos a la ley. Vamos a ver esta otra escena que se encuentra en Mateo 22, 17. Ok, vamos a pedirle a Milcar que nos lea Mateo 22, 17 en adelante, 17, 19, 20 y 21. Está en pantalla, Milcar. Digo, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mostrarme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César y le dijimos, dar pues a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Esta es otra escena diferente a esa parte donde Jesús tuvo que pagar los impuestos. Pero ciertamente en este momento es que llegan estos judíos malvados, escribas, fariseos, que querían hacer resbalar a Jesús. Y dijeron, vamos a cogerlo por los impuestos, a ver qué es lo que él va a decir. Y entonces le preguntan a Jesús si era lícito, si era legal darle tributo al César, al emperador, al que estaba hostigando al pueblo. Ciertamente Jesús vio la maldad de ellos y la intención del corazón. Y Jesús le dijo, dame una moneda. ¿De quién es la inscripción? ¿Verdad? Ellos le dieron un denario. Así que Jesús pregunta, ¿de quién es la imagen que está en esa moneda, la inscripción? Y ellos le dijeron, es del César. Es del César. Jesús le contestó con mucha sabiduría, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejo calladitos. Lo que quiso decir Jesús es, si hay que pagar los impuestos, se pagan los impuestos. Lo que le corresponde a Dios, ustedes también se lo dan a Dios. Gloria sea al Señor. El tema en esta mañana ya nosotros terminamos, pero yo lo que quiero es que nosotros podamos entender, amados hermanos, que cuando se nos habla de impuestos y contribuciones dentro de un país, nosotros todos los que somos ciudadanos de un país tenemos responsabilidades como ciudadanos de sostener este país. Queremos que haya hospitales, queremos que haya policías, queremos que haya escuelas donde los niños puedan ir y que esas escuelas sean excelentes y que esas escuelas tengan un sistema educativo de primera.
Todos tenemos que aportar como ciudadanos de un país. Las culturas anteriores de muchos siglos atrás nos muestran que los impuestos la gente los pagaba con ese propósito. Incluso la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que se pagaron impuestos religiosos, ¿verdad? Ordenados por Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos a Jesús pagando impuestos, sometiéndose a la ley. Nunca le dijo a los judíos, nunca le dijo a los fariseos que no paguen el impuesto al César, al emperador, al que mata, al que hostiga, al que cree en otro Dios. No, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que, amados, los dejo aquí. Gloria sea al Señor, hemos terminado. Y yo quiero, ¿verdad? Gloria sea a Jesús. Que nosotros, ¿verdad? Ya en estos minutos que quedan, que nos vamos a preparar para el culto de adoración a Dios. Mire, necesitamos orar, necesitamos seguir orando. Ciertamente, amados, todos los eventos que están ocurriendo en el mundo, vamos a hablar del mundo, porque vemos nuestro Puerto Rico y lo que vemos aquí nada más en las peleas, ¿verdad?, entre el gobierno, porque es año de elecciones y todo ese tipo de cosas. Ayer, amados hermanos, se desató un ataque del reino de Irán contra Israel. Ya Irán no está peleando en Gaza. O sea, si usted estaba con la idea de que ya Israel, discúlpeme, estaba peleando en Gaza, ya eso terminó, ¿verdad? Ya ellos cumplieron su misión. Hacía unos días, amados, y estaban leyendo las noticias, ¿verdad? Por eso les digo que siempre busquemos esas noticias que son de nivel internacional. Israel se había movido al norte, porque había la sospecha, amados, de un ataque iraní. Y ciertamente Irán, que es uno de los enemigos más grandes que tiene Israel, pero es una potencia nuclear, comenzó ayer un ataque, amados, de cientos y cientos de drones, porque ya la gente no tiene ni que llegar al país. Envía estos drones con los misiles y allá destruye. Gloria sea al Señor. Así que esto, amados, se está yendo en escalada. Cuando nosotros vamos a la profecía, y esto es rápido, cuando vamos a la profecía de Ezequiel, sabemos que en un momento dado Ezequiel profetizó que el reino del norte, Rusia, va a bajar a Israel a atacarlo. Y eso va a ocurrir en el tiempo de la grande tribulación, y se supone que usted y yo no vamos a estar aquí. No lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero decirle, amado, cuando nosotros vemos todas estas cosas, es que ciertamente Cristo está a las puertas. Porque Irán es un aliado fuerte de Rusia. Es un aliado fuerte de Rusia. Por lo tanto, amados, nosotros podemos estar viendo, y no estoy diciendo que así sea, pero podemos estar viendo ya el inicio de esto que ha de ocurrir en Ezequiel 37. ¿Qué nos dice a nosotros, amados? Que nos queda poco tiempo, que tenemos que buscar al Señor de verdad, no por rutina, que tenemos que dejar, amados, de jugar a ser cristianos, que si somos de Cristo, vamos a establecer el reino de Cristo. Dios nos ha permitido llegar hoy aquí, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos hoy, porque usted no sabe si mañana usted va a poder estar en el templo, los caballeros, o si el viernes vamos a poder estar aquí. No sabemos, amados, porque hay amenazas en el mundo entero. Yo no le estoy metiendo miedo, todo lo contrario. Esto tiene que ser motivo de grande gozo. Pero he sentido, amados, en este día que me levanté una aflicción bien grande en mi corazón. Porque hay familiares por los que tenemos que orar. Hay vecinos a nuestro alrededor por los que tenemos que orar. Nosotros, amados, ciertamente tenemos que tener un corazón como el de Cristo y una mente como la de Cristo. Cristo estuvo todo el tiempo que estuvo proclamando el reino de Dios, estableciendo que había salvación a través de Jesús. Y nosotros tenemos que hacer eso. No vivamos enajenados, amados, como si el asunto no fuera conmigo. O si hablarle a alguien
Eso lo hace el líder o el que le toque. Todos los días, amado, que nos reste, vamos a trabajarlo con pasión, con anhelo. Hoy estamos aquí, vamos a adorar con gozo, porque la victoria ya está cerca. Pero vamos a seguir orando, amado, porque ciertamente, amado, esto está yendo en escalada. Y nosotros necesitamos, ciertamente, amados, afirmar nuestros pasos. Afirmar nuestros pasos. Vamos a estar en pie, vamos a orar y nos preparamos para el culto de adoración a Dios. Gracias, Señor, porque eres todopoderoso. Gracias, Señor, por la hermosa oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos guía, oh Dios amado. No podemos vivir sin tu Espíritu Santo, Señor. Si tu Espíritu Santo no está presente, Señor, ya no seremos los mismos. Señor, te damos las gracias porque tu amor sigue, Dios mío, sosteniéndonos. Tu amor sigue dándonos la victoria. Gracias, Señor. Ahora nos preparamos para este culto de adoración a ti, Señor. Queremos hacerlo, Dios, como tú te mereces, con todo nuestro corazón, con todo nuestro agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amado. Dios les guarde. Gloria.